la fortaleza en la salud mental para enfermería. El tema está a cargo de la maestra Elizabeth, que aquí les presento. La maestra Elizabeth Hernández Flores. Ella es licenciada en enfermería por la UNAM. También es licenciada en psicología por la Universidad Intercontinental. Cuenta con el posgrado en salud pública por la UNAM. Tiene la maestría en terapia familiar. Es doctorante en desarrollo humano, diplomada en neuropsicología, en teología espiritual. Bueno, yo quedé fascinada con la cantidad de diplomados tan hermosos que tiene. Y coordinadora normativa de enfermería. Actualmente pertenece a la Comisión Permanente de Enfermería. ¿Sí? Y bueno, para nosotros es un honor que nos apoye en este diplomado como experta que es en este campo. Y es la que inicia dándonos el panorama de la salud mental en la enfermería. Bienvenida, maestra Elizabeth. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto para mí pertenecer a este gremio de enfermería porque hay mucho que hacer. Yo los escuchaba a ustedes promocionando todos el trabajo que tienen, todos los cursos y digo, bueno, ¿a qué horas respiran, a qué horas duermen, no? Entonces creo que Dormimos. esto justamente es un buen inicio para hablar de este gran tema de la salud mental, ¿no? Fíjense dónde estamos, de dónde estamos los Eso, enfermeros. Ajá. sí, por eso nos inquietó. Vamos a ver también, hablando de dormir, hasta la importancia de la higiene del sueño. Los temas están increíbles. Sí, sí, ya vi el despliegue que ustedes hicieron y sin duda me parece que abordar estos temas tiene que tomar relevancia, ¿saben? Porque justamente son temas que no se han visto por mucho tiempo, como ahora se empiezan a ver. Entonces, sin duda es importante, digamos, tener presente esto. Y bueno, pues vamos a empezar con este trabajo porque pues 40 minutos no es suficiente. 40 minutos no es suficiente cuando hay gente que tiene 10 años dentro de la enfermería, 15 años, y entonces, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿No? Entonces, bueno, pues yo quisiera invitarlos. Vamos a iniciar este trabajo que yo les preparé y que lo hago siempre con mucho cariño, con mucho respeto para el gremio de enfermería, porque yo aquí tengo más de 47 años siendo enfermera. Y bueno, es lo que me ha llevado a darme cuenta de quiénes somos, ¿no? Entonces yo les voy a invitar nada más en segundos, casi que en esta sesión que vamos a atender en este momento, dejen a un lado todo lo que tengan. Por favor, pongan sus manos sobre sus piernas, el celular déjenlo a un lado, por favor. Tratemos de pensar que estamos aquí en el ahora y que nada nos debe de interrumpir, porque quiero que estemos con los 5 sentidos. Entonces, bueno, pues vamos a darle inicio a esto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Los voy a invitar a cerrar nuestros ojos unos segundos nada más para iniciar este trabajo. Y vamos a respirar. Y vamos a inspirar y expirar. La idea es que ustedes puedan darse cuenta que estamos respirando y cómo estamos expirando. Quiero que puedan sentir su cuerpo. Quiero que puedan darse cuenta que están aquí. Abrir nuestros ojos para poder percibir lo que vamos a escuchar en el ahora. Un ejercicio muy sencillo, pero bueno, es con la intención de que podamos dejar a un lado todo y que entonces nos centremos en lo que vamos a trabajar. Bueno, pues voy a iniciar este trabajo y decidí iniciarlo de esta manera. Entonces ahora le doy compartir de la maestra. Claro, ahí en el Ok, punto ya verde. está. Ah, en lo verde y entonces doy compartir. Ya está. Ok, ¿sí la pueden ver? Perfectamente. Lo estamos viendo muy bien.
Ok, entonces vamos a empezar este trabajo primero con el nombre del tema, ¿no? Que dice de la fatiga a la fortaleza, salud mental para enfermería. Wow, cuando yo leí este nombre como para hacer este trabajo, pensaba en cómo estructurar esto, ¿no? De la fatiga a la fortaleza y luego la salud mental. Ok, entonces lo que surgió fue esto que les preparé con la intención de pensar un poco en qué me hubiera gustado a mí que me dieran si alguien lo hubiera presentado. Vamos a iniciar. A ver, le estoy marcándole aquí para que pase la siguiente y no me la da. ¿Qué hago? Sí, en una de las esquinitas busque en la siguiente, en la esquina inferior derecha tal vez, abajo, izquierda, perdón, A izquierda, izquierda, izquierda. abajo, ahí ponga su cursor y le van a aparecer las flechitas de avance y de retraso. Abajo, abajo, yo veo su cursor muy arriba. Sobre de la diapositiva casi debe de estar la siguiente, Ah, más abajo. a ver. Así, Ahí está, siguiente. Ya la tengo. ya vio. Ándele. Siguiente. Ok, Sí. ay, qué sufrimiento, ¿ya ven? Ya, eso ya No se marca preocupe. esta emoción que siento, sufrir. Ok, vamos a empezar con aspectos muy importantes, porque nosotros, digamos que nuestra línea de acción venimos de la OMS. ¿Qué nos marca la OMS? ¿Qué nos dice la OMS? ¿Qué es la salud mental? Porque creo que es un aspecto que debemos de conocer. Quiero decirles antes de que leamos esto, que la salud mental como tal era un tema como que no se había hablado, era un tema como oculto, a pesar de que ya había, digamos, situaciones que se presentan y que solo son como manejadas por psiquiatría. Pero en la actualidad, a partir de la pandemia, nos permitió visibilizar esto. La pandemia es cierto que fue un parteaguas en muchos aspectos, como por ejemplo en darse cuenta y darnos cuenta que hacen falta muchos recursos humanos o en el aspecto de salud, ¿no? Llámese enfermeras, llámese médicos, etcétera, e incluso las mismas instituciones, ¿no? Que decían, vamos a tratar de hacer esto para que no colapse la institución. Las instituciones sí colapsaron. Y sí colapsaron porque nos podemos dar cuenta los que vivimos en primera fila esa situación. Yo todavía no me jubilaba. Y pudimos darnos cuenta cómo de repente eran tantos ya los pacientes que, bueno, pues era insuficiente el espacio. Entonces, a raíz de eso, los que vivimos también la pandemia, no importa si fue de primera fila o fue desde la casa, ¿no? Porque mucha gente la sacaron de las instituciones para enviarla a su casa, y también en la casa cómo se vive esta situación. Tan es así que sí, efectivamente están ya, digamos, reportados que hubo aumento de divorcios. Entonces, todos estos números nos hacen pensar, algo pasó, algo sucedió. Y entonces, definitivamente, el hablar de la pandemia también dejó ver lo que podría suceder con nosotros en cuanto a la salud mental se refiere. Entonces, para la OMS, este concepto dice, la salud mental es un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés. O sea, si yo tengo salud mental, puedo lidiar con el estrés, ¿no? Con el estrés de la vida. Desarrollar todas sus habilidades, aprender y trabajar adecuadamente e integrarse en su entorno. O sea, si leemos esto detenidamente, la verdad es que es un concepto muy ambicioso y por otro lado también se presta como ambiguo, ¿no? Porque ¿cómo lograr esto? O sea, no está fácil. Aquí el concepto está puesto, pero no está fácil. Entonces, de ahí vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora bien, si la salud mental es eso que acabamos de leer, entonces, ¿qué no es salud mental? También eso es importante, ¿no? ¿Qué no es salud mental? Entonces dice que No, es un trastorno no, estoy. mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general,
va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes, que pueden ser las sociales, las familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier área que ustedes quieran poner aquí. Para el DSM-5, en concreto, es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Entonces, esto estamos viendo que no es salud mental. Aquí ya nos habla de alteraciones. Nos dice que hay alteraciones en la cognición, pero también hay alteraciones en la regulación de las emociones. Esto quiero que lo veamos así como que expandamos un poco la conciencia de esto que estamos escuchando, pensando un poco en lo que dice la OMS, que es salud mental, equilibrio, y que la que no es salud mental dice que hay alteración. Entonces vamos a continuar, vamos a ir avanzando y vamos a ir comentando algunas cosas. Maestra, Entonces, ¿puede aumentar un poquito su volumen de voz? Un sí, poquito claro, más fuerte. sí, claro que sí. Entonces, salud mental, ¿se escucha mejor? Sí, claro, Ok. sí. Entonces, la salud mental, fíjense que es bien importante para conectarnos con los otros. O sea, esto es algo que magnifica definitivamente la parte humana de esto que estamos hablando como salud mental. Entonces dice que con COVID-19 se le dio visibilidad a la salud mental, lo que comentábamos hace rato. Cuando en otros tiempos la salud mental era vista como un poco con tabú, porque era como, vas a ir al psiquiatra, es mejor, yo siempre les digo, es mejor pensar que una compañera falta mucho al trabajo por floja, porque ya sabemos que falta mucho, ya sabemos que los lunes no viene a trabajar, etcétera, que pensar en que esta compañera sabemos que padece de depresión. Entonces, la salud mental es muy importante para estar con los otros. Si yo tengo salud mental, puedo lidiar con todo lo que sucede en mi entorno. Entonces, ahora vámonos un poquito a estos números, porque también es importante saber en dónde estamos, ¿sí? Dice, 1 de cada 8 personas en el mundo padece un trastorno mental. 1 de cada 8 personas en el mundo. Entonces, alrededor de 970 millones de personas lo padecen. ¿Cuáles pueden ser, digamos, los problemas de salud mental? ¿Cuáles son los problemas mentales que podemos tener? Uno es el primero, y es el primer lugar, es el trastorno de ansiedad. 301.000 millones de personas sufrían un trastorno de ansiedad entre los 58 millones de niños y adolescentes. Estas cifras son tomadas de la OMS en 2019. Pensemos un poquito que en 2019 empezaba esta parte de COVID-19 precisamente, ¿no? Posterior a ello tenemos la depresión. La depresión tenemos que son 280 millones de personas que padecían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes. O sea, aquí ya están tomando en consideración también a los niños y a los adolescentes. El trastorno bipolar lo padecen 40 millones de personas. Ya lo padecían. Es importante señalar, ya lo padecían por el año que está. Posterior a este año, que fue lo de pandemia, estas cifras aumentaron. El trastorno por estrés postraumático, perdón, no tenía cifras, pero definitivamente después de la pandemia también estuvo en aumento. Nada menos pensar un poco en que algunas personas, cuando no saben lidiar justamente con esto que acabamos de escuchar como lo que no es salud mental, entraron en estrés postraumático. Y este estrés postraumático se dio definitivamente posterior a la pandemia. El aspecto de esquizofrenia a escala mundial,
La esquizofrenia afecta a unos 24 millones de personas, es decir, a una de cada 300 personas. Trastornos del comportamiento alimentario. 14 millones de personas padecían trastornos alimentarios, de los que casi 3 millones eran niños y adolescentes. Trastornos del comportamiento disruptivo y disocial. En 2019, 40 millones de personas, incluidas niños y adolescentes, sufrían un trastorno del comportamiento disocial. Cada uno de estos, digamos, de estos padecimientos tiene sus particularidades. Y por último, tenemos los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Aquí podríamos incluir, por ejemplo, los padecimientos autistas, los padecimientos con los niños con espina bífida, o todos estos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esto también es importante saberlo. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos una idea de los números, podemos empezar a pensar en dónde está, ¿no? Entonces, es así que la carga mundial de mortalidad para el 2021 muestran que en población mexicana, o sea, bueno, pues lo que nos interesa a nosotros, los trastornos depresivos y de ansiedad están entre las primeras 10 causas. No era antes así. Los trastornos depresivos y de ansiedad sí eran vistos, pero quizá no eran tan estudiados como ahora. Y está visto, y se están haciendo apenas estudios como para tener unas cifras exactas. Justamente se están haciendo estudios para este tipo de trastorno de ansiedad y depresión, que fue lo que más ha prevalecido después de la pandemia. La esquizofrenia y el trastorno bipolar se ubican entre las primeras 20 causas. Los análisis presentados sugieren que la pandemia de COVID-19 modificó la tendencia de los trastornos mentales, y basta señalar que entre 2019 y 2021 se incrementó la prevalencia de estos trastornos en un 15.4%. Este aumento que no se había registrado en ningún otro lustro. Fíjense que esto es bien importante, porque yo no sé si ustedes puedan visualizar de repente compañeros que están con mucha ansiedad, niños que están con mucha ansiedad, adolescentes que están con mucha ansiedad, y que muchas veces no son como diagnosticados de manera certera. A un niño, por ejemplo, que puede tener a veces ansiedad, lo están definiendo como trastorno por déficit de atención. Entonces, todo esto justamente está englobándose en esta parte de los trastornos depresivos y de ansiedad como algo muy importante y que ha aumentado después de la pandemia del 2019. Entonces, también se observó que los principales trastornos fueron depresión y ansiedad en 2021. O sea, aquí se reitera otra vez que vuelve a aparecer depresión y ansiedad. Estos trastornos representaron 64% de la población de 5 a 49 años, y que las entidades con la tasa más alta fueron Yucatán, Campeche, Ciudad de México, Quintana Roo y Puebla, para ambos grupos del trastorno. Fíjense cómo aquí ya tenemos, digamos, ubicado por estado en donde tuvimos todavía esta parte que hubo aumento. Entonces es así que se estimó que en 2019 existían 15.7 millones de personas con algún trastorno mental en México. Y en 2021 se incrementaron a 18.1 millones, lo cual representa el 15.4% más de los casos de trastornos mentales, ¿no? Que habíamos comentado anteriormente. Esto, volvemos a lo mismo, ¿no? Es como una llamada de atención en el sentido de poner foco rojo y decir, wow, ¿qué pasó en 2 años? ¿Cómo fue manejada esta situación? Y entonces quizá nos lleve un poco a, si hiciéramos un análisis, quizá nos lleve a pensar que nos enfocamos tanto en la situación de la pandemia, que dejamos de ver otros aspectos que se estaban suscitando. Y en este caso, pues estamos viendo que esto fue también lo que pasó. Los trastornos mentales pasaron ahora a ser algo muy importante.
Y no solo eso, también si hablamos, por ejemplo, de las enfermedades no transmisibles, pues ya sabemos, ¿no? Que se le dio tanto auge a la pandemia y nos enfocamos a ello, que las pacientes que sufren depresión, que sufren hipertensión, que sufren diabetes, que sufren otras enfermedades, también de repente fueron descompensadas. Entonces, bueno, esto es un análisis y una llamada de atención solo para saber cómo fue que se manejó esto y qué vamos a hacer ahora, ¿no? Porque 18.5 millones, 18.1 millones, ajá, pensando, por ejemplo, en toda la población que somos nosotros, más de 120 y tantos millones, bueno, pues habría que ver qué tan representativo es. Sin embargo, esto, recuerden, esto es lo que está, digamos, anotado o está en las estadísticas. Pero hay personas que no acuden al médico, hay personas que no están corroboradas, hay personas que no están, digamos, en el censo. Entonces, esta cantidad puede aumentar, definitivamente. No voy a decir cómo me siento, lo que les decía hace rato, ¿no? Es mejor que digan que falté porque no voy los lunes a que sepan que yo padezco depresión. Y entonces, esos números no están puestos aquí. Si no, seguramente esto aumentaría. Y entonces, pues viene una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Por qué es importante? O sea, si tuviéramos más tiempo, esto se presta para un taller. Esto se presta para hablar de mucho tiempo, porque de verdad es un tema muy abarcativo y que sin duda es de gran relevancia para nosotros en enfermería. Y entonces, la salud mental es importante porque puede ayudar a enfrentar el estrés de la vida, ¿no? Lo que decía la OMS, si tienes salud mental, tienes que saber enfrentar el estrés de la vida. También es importante porque estar físicamente es saludable, ¿no? No es lo mismo pensar, por ejemplo, en una persona que tiene un trastorno, digamos, alimenticio, como ya lo veíamos dentro de los trastornos mentales, porque físicamente no va a estar saludable. Y entonces, ¿cómo va a estar en su entorno? Mantener buenas relaciones, o sea, pues eso no está fácil, es ambicioso, pero no está fácil. Imagínense nada más como ejemplo, ustedes imaginen, traten de imaginar una situación que hayan vivido en su hospital, en donde ustedes trabajan, ¿cómo le harían para mantener buenas relaciones con quien te cae muy gordo, ¿no? Con quien es tu jefe y no lo soportas. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues no está fácil. Entonces, pues no tengo salud mental. Contribuir en forma significativa a la comunidad. Bueno, esto ya es más amable, ¿no? Porque nosotros como enfermería nos dedicamos a gran parte de esto, a gran parte de dar esto. Trabajar productivamente. Bueno, pues yo trabajo, no sé si soy productiva, pero yo vengo a trabajar. ¿Y cuántas veces no escuchamos que dicen, yo hago que trabajo porque como hacen que me pagan, ¿no? O vine a hacer antigüedad. O sea, estas frases que escuchamos repetidamente, pues por algo están dichas. Entonces, también alcanzar su completo potencial. Por eso es importante la salud mental. La salud mental está implícita en cada uno de los actos que nosotros hacemos en el día a día. En México, 3 de cada 10 personas padecen algún trastorno mental a lo largo de su vida. 3 de cada 10. 30 de cada 100 y 300 de cada 1000. O sea, estamos hablando de números que pueden ser muy representativos. 25% de las personas entre 18 y 65 años de edad presentan algún problema de salud mental y solo el 3% busca atención médica. Así lo señaló el doctor Marcelo Valencia, investigador de ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente. O sea, estos números llaman la atención, ¿no? 25% entre 18 y 65. O sea, si desmenuzáramos esto que estamos leyendo, imagínense que muchos de nosotros estamos entre los 60, entre este rango de 18 a 65. Laboralmente productivos, aquí están. Nosotros también aquí estamos. Yo aquí estoy, tengo 63, ¿no? Y que solo el 3% la busca la atención médica, o sea, no es nada, porque ya entonces empezamos a dar interpretación a lo que yo dije hace un momento.
De ese 18% que aumentó, ¿cuántos realmente faltan? Si solo el 3% busca atención médica. Entonces estamos hablando como de cifras alarmantes, ¿no? De cifras alarmantes, y yo nada más quisiera que vieran en su entorno de 10 personas a su lado, cuántas padecen ansiedad, o que tú te des cuenta de que de repente tiene ansiedad, o que de repente te das cuenta que hoy llegó triste, o que te des cuenta que de repente hoy llegó desalineado, etcétera, 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 ¿no? Porque son justamente aspectos que nos van a hacer denotar lo que está sucediendo con esa persona. Y bueno, pues en, después de que vemos esto, vamos a entrar ahora a esta parte de la enfermería, ¿no? Que es importante tener este conocimiento porque es el sostén que nos va a dar ahora para decir, a ver, ahora como enfermera, que ya conoces esto, porque estás dentro de la población, vamos a ver cómo está enfermería. Dentro del aspecto de la salud, hay pocas investigaciones referentes como justamente estos temas de depresión o de ansiedad. Entonces, por eso no son tan reflejados. Definitivamente por eso las cifras están puestas solamente como a nivel general, pero bueno, no importa, estamos dentro de esa población. Y entonces diríamos que esta señora Florencia Nightingale, ¿no? Que es nuestra, digamos que es nuestra máster, que es nuestra maestra dentro de la enfermería, ella, considerada la madre de la enfermería moderna, enfatizó la importancia de la salud mental del personal en sus escritos. Reconoció que la moral y el bienestar mental de los enfermeros eran cruciales para proporcionar un cuidado de calidad. O sea, wow, ella ya podía ver que la enfermería, que la enfermera, quien presta sus atenciones, sus cuidados, pues tiene que tener esta parte del bienestar mental. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo quiero eso, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y entonces ahora lo que se me ocurrió a mí fue pensar un poco en esto. Esta imagen la puse porque hagan de cuenta, me llevó a pensar un poco con esto que les leí de Florencia, de que nosotros tenemos que tener un bienestar. Pues a mí me llevó a pensar en esta parte donde, a ver, yo soy enfermera, doy mis cuidados a los enfermos. En los enfermos también hay niños, ¿no? Diagnóstico el que ustedes quieran poner, un paciente terminal, un paciente en terapia intensiva, un paciente por un accidente, ¿no? Que puede ser disruptiva el padecimiento, que nunca te imaginaste, ¿no? ¿Cuántas veces dices, nunca me imaginé que yo tuviera esto, nunca me imaginé que el compañero iba a fallecer? Pues nunca nos imaginamos. Entonces, esta imagen la puse, les voy a decir desde qué contexto. Siendo enfermeros y estando de este lado de este lado del lago, por decirlo así, pensando en que yo voy a voltear hacia acá y veo niños con cáncer y voy a voltear hacia allá y veo pacientes adultos, digamos, con también una enfermedad terminal y voy a voltear para allá y veo un joven con sección medular, o sea, cualquier tema que ustedes quieran, yo pensaba, ajá, ¿y cómo puedo yo atravesar al otro lado del río? ¿Cómo puedo yo atravesar como enfermera estos cuidados que le doy a cada uno de estos ejemplos que les puse sin mojarme, sin ser salpicada de esto que está pasando? ¿Cuántas veces nosotros, pues, estamos conviviendo con un paciente, con un compañero, ¿verdad? Con la familia misma, y después, al siguiente día, a la siguiente semana, fallece, hubo un accidente, lo que ustedes quieran ponerle. Entonces, ¿cómo vamos a atravesar como enfermeras estos cuidados sin ser salpicadas de todo lo que sucede para tener esta salud mental que es a la que aspiramos? Porque yo también quiero salud mental. Bueno, pues no está fácil, no está fácil, pero sí hay estrategias. Y creo que lo primero, lo prioritario es la detección. Detectar es prioritario. ¿Qué voy a detectar? Primero tengo que ver comportamientos indicativos de alteraciones en la salud mental para mitigar los efectos.
implementar estrategias con alto grado de calidad de apoyo. O sea, yo voy a detectar cómo me voy a sentir. ¿Cuántas veces no nos vemos en esta parte de decir, por ejemplo, un paciente, no sé, el tema de oncología, ¿no? Dentro de estos temas, nosotros a veces nos damos cuenta que llega un paciente bien, todavía con fortaleza, todavía con su cuerpo fuerte, porque le descubrieron algo y entonces le van a hacer una biopsia y resultó que es cáncer, que es maligno. Y entonces nosotros mismos nos vamos dando cuenta cómo este mismo paciente va a entrar al hospital y va a salir y va a volver a entrar y va a volver a salir, porque con el proceso, con el paso del tiempo, le van a dar quimioterapia y cuando le den quimioterapia, este paciente con el tiempo finalmente muere. Entonces, cuando tú conoces a una persona que llega al hospital y que además empatizas con él porque te cae bien, porque es alguien que te inquieta y haces un vínculo fuerte, porque sí sucede. Igual con los niños, con los papás de los niños, ¿no? Hacemos un vínculo tan fuerte que cuando esta persona muere, claro que también nosotros entramos en duelo. Entonces, miren qué importante es detectar esto que me está pasando. ¿Y cuántas veces no nos descubrimos diciendo, ya llegó el niño Carlitos, ay, ese niño me cae re bien, ¿no? Ya llegó don Juan, ese me cae re gordo, ¿no? Ya llegó don Pedro, ay, ese señor me da ternura. Entonces, todos estos aspectos que nosotros mencionamos son parte de lo que nos está sucediendo. Y que entonces yo aquí quisiera poner como un semáforo en donde podamos ver la luz roja, en donde decir, detecta, detecta lo que te está pasando con este paciente, detecta lo que te está pasando con este niño porque eso es tuyo y es importante detectarlo. Y entonces nos iríamos a estas caritas, ¿no? Donde podríamos ponerle las emociones que ustedes quieran. Entonces se me ocurre pensar, por ejemplo, en este niño que te llega directamente digamos, al servicio y que ya llegó el niño Juan, que me cae tan bien, que siempre llega con sus juguetes, que sus papás le compran todos los juguetes que quiere, etcétera, etcétera. ¿Cómo te hace sentir? ¿Triste? ¿Enojada? ¿Contenta? ¿Cómo te hace sentir esa llegada? Híjole, cada vez que viene me da más tristeza. Cada vez que viene, algo me pasa, algo sucede conmigo que sí me pasa algo. Y claro que nos sucede, porque estamos tanto tiempo con ellos que claro que nos ocurren cosas dentro del trabajo. Entonces, acuérdense, semáforo rojo, detecto qué me está pasando con este paciente. Y una vez que lo detecto, me voy a pensar qué sentí, qué es lo que siento con este paciente. Y entonces podemos empezar a entender cuál sería el impacto de la salud mental en enfermería. ¿Cuál sería el impacto de la salud mental si yo empiezo a detectar estas emociones dentro de mí? Quiero decirles que las emociones se sienten en el cuerpo. Cuando alguien te hace enojar, identifica dónde lo sientes. Y puede ser en el corazón, puede ser en el estómago, puede ser en las manos que te cierras así, o en la boca, ¿no? Que haces en los gestos, como decir, hoy viene lo que me cae gorda, ¿no? Hoy viene la jefa. Entonces, todos esos gestos que hacemos están interpretados por nuestro cuerpo, pero solo nuestro cuerpo lo manifiesta. Adentro de nosotros también suceden cosas. Y empieza a haber descarga de adrenalina, descarga de todas estas hormonas que también nos hacen sentir que no estamos bien y que después lo que va a ocurrir es con el tiempo, pues ahí está la gastritis, ahí está la colitis, ahí está, digamos, la depresión, ¿no? Porque son situaciones que no podemos manejar, que no sabemos manejar. O incluso la misma ansiedad. Ahí viene la persona con la que yo no puedo. Y como yo no puedo y es mi superior, me tengo que aguantar. Entonces, cada vez que viene, empiezo a sentir estrés, empiezo a sentirme inquieta. Entonces, todo esto es importante. La salud mental de los profesionales de enfermería es un aspecto crucial que impacta en distintas direcciones, por llamar a algunas y por nombrar algunas, que son las que están como más vistas, sería, por ejemplo, si yo pudiera conocer esto de mí y pudiera saber cómo manejarlo, seguramente no existiría tanto burnout.
el burnout es muy alto dentro de las instituciones. Se hizo un estudio en un hospital de Estados Unidos en Michigan, en donde más del 50% del personal resultó con burnout. Entonces, el burnout obviamente está con nosotros, puesto que nosotros atendemos personas. Y cuando nosotros atendemos personas, las personas demandan atención porque ellos vienen enfermos y ellos quieren ser escuchados, ellos quieren ser atendidos. Pero tú también resulta de que no eres el único paciente que tiene, tienes cuatro. Y si los cuatro son así, te van a quemar y te vas a cansar. Entonces, ¿cómo, si esto sucede, si esto podemos detectarlo, entonces también vamos a mejorar en la calidad del cuidado? Pero también va a haber reducción de ausentismo y rotación laboral. ¿Cuántas veces no nos descubrimos diciendo, jefa, ¿me puedes cambiar de este servicio porque ya no me siento a gusto, ¿no? Y la jefa, si es amable, te va a cambiar, pero si no es amable, te va a dejar y te va a dejar 2 años más. Entonces, vean cómo el exterior va a ser como es. Quien tiene que empezar a detectar quiénes somos nosotros. Porque en base a eso es como tú vas a poder ayudarte, tú te vas a ayudar. Entonces, estamos hablando de estas emociones, como ya ahí está el error de dedo. Como yo les dije, acuérdense de las caritas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo, a ver qué estoy sintiendo, coraje, enojo, molestia, tristeza, etcétera, estamos creando habilidades socioemocionales. Nos estamos educando para estar mejor. Las habilidades se van a adquirir a través de un proceso. El proceso va a ser estarlo haciendo, estarlo haciendo, estarlo haciendo. Esto es como cuando vas al gimnasio. Si tú llegas al gimnasio y le dices al maestro, yo quiero hacer músculos pectorales, te va a poner a hacer ejercicios para que tú restablezcas y fortalezcas esos músculos. Entonces, ¿cómo crear habilidades socioemocionales? Definitivamente haciéndolo todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, ¿cómo desarrollar estrategias de afrontamiento con las herramientas para atravesar los caminos de enfermería? Que imaginémonos ese lago, donde cómo voy a atravesar del otro lado sin ser salpicada o salpicarme lo menos que se pueda, ¿no? Uno, pedir ayuda. Y lo que decíamos, ¿no? Esas manos que están ahí juntas, esa mano que está en el libro anterior que les puse, tienes una amiga, tienes un colega, tienes a tu esposo, tienes a tu amigo, tienes a tu amante, tienes a quien sea, puedes pedirle ayuda. ¿Sabes qué? Hay un paciente que se llama Juan y cada vez que llega yo me siento triste y hoy llegó y me sentí así. También es importante aprender a pedir ayuda y a saber que estamos cansados. Decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, me siento cansada, voy a pedir un día de permiso. O me siento cansada porque ya he estado dando todo lo máximo de mí y voy a ver cómo me voy a desestresar. Tal vez voy a ir a caminar, saliendo de aquí me voy a ir a tomar un café, saliendo de aquí a lo mejor me voy a ir al cine. O sea, buscar todas esas, digamos, esos aspectos que nos gustan para que podamos salir de nuestro trabajo. ¿Cuántas veces no, nos la pasamos horas en el hospital y después nos vamos a otro hospital y después nos vamos a cuidar al enfermo particular y después llegamos a la casa a cuidar a los enfermos de la casa? Entonces, todo eso es importante ponerlo en el semáforo foco rojo. Entonces, las emociones, justamente, para poder, digamos, educarnos para estar mejor, también nos va a dar la fortaleza. Y entonces, aquí es donde jalo este aspecto que nos dice en el tema, ¿no? La fortaleza que nosotros vamos a adquirir, pues va a ser a través de esto que yo les estoy comentando. ¿Cómo hacer zoom a esto que estamos hablando? ¿Cómo poder expandirlo? ¿Cómo poder ampliarlo? Bueno, definitivamente lo que nos lleva a pensar es, primero, un autoconocimiento. Y lo que yo les decía, detecto qué me pasa y eso es autoconocimiento. Cada vez que viene Juan me pasa esto. Eso es autoconocimiento. Cada vez que viene la jefa, no la soporto. Eso es autoconocimiento. Entonces, ¿cómo voy a autorregularme? Ah, entonces ahí empieza mi trabajo. Yo descanso, yo estoy tranquilamente, fui al cine, ya me fui a relajar, me fui a desestresar porque me doy cuenta que me estoy cansando, no quiero caer en el burnout, etcétera, etcétera. Entonces,
empiezo a regular esta parte donde sé que no estoy tan a gusto. La jefa no la soporto, pero es mi jefa. Y la que tiene que autorregularse soy yo. ¿Cuántas veces no nos encontramos gritándole a la jefa? ¿O cuántas veces no nos encontramos gritándole al paciente? ¿O cuántas veces no nos encontramos gritándole a la compañera? O contestándole de una manera que no es la más apropiada dentro de mi trabajo. Entonces, hacer Zoom, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta cómo me estoy relacionando con los demás, que era lo que yo les decía hace rato, ¿no? Como para qué tener una salud mental. Entonces, ¿cómo tomo mis decisiones? A partir del enojo, a partir de la depresión, a partir de la tristeza, a partir del coraje, ¿cómo voy a tomar la decisión? Entonces, algo que sí urge, es urgente, es detener los suicidios. También hay un alto índice de suicidios que se está dando, pero también, no sé ustedes, pero al menos en el trabajo donde yo estaba, hubo compañeras que se suicidaron. Sí, podríamos decir sí, pero quizá no fue por el trabajo. No, tal vez no. Pero si lo hubiéramos detectado a tiempo, que era una compañera que se deprimía, que era una compañera que algo le sucedía, pues a lo mejor hubiéramos poder haber hecho algo distinto. O sea, no lo sé, el hubiera no existe, pero sí es importante quizá darnos cuenta que podemos hacer algo por los otros. Acuérdense cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, la importancia del bienestar del personal de enfermería para la reducción del burnout, lo que yo les decía, el burnout es un síndrome caracterizado por agotamiento emocional, despersonaliza y es una sensación de falta de realización personal. ¿Por qué despersonaliza? Porque no soy yo. Porque, ¿qué crees? Me vi gritándole a mi compañero y yo digo, no, pero yo no era así. ¿Qué me está pasando? O sea, yo estoy gritando y eso no me gusta tampoco conmigo. Entonces, las causas se originan principalmente por el estrés laboral crónico y la exposición continua a situaciones emocionalmente demandantes. El impacto, los enfermeros que experimentan burnout pueden tener una mayor tasa de errores, menor calidad de cuidado y mayores tasas de ausentismo y rotación laboral. Ajá. Esto nos vamos a ir rápido. Mejorar en la calidad del cuidado. La atención del cuidado. Los enfermeros mentalmente saludables están en mejor capacidad de brindar un cuidado de calidad. Esto sin duda, ¿verdad? La relación terapéutica, la salud mental adecuada facilita la formación de relaciones terapeutas sólidas con los pacientes, lo que puede mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados de salud. Porque el mismo paciente cuántas veces no nos dice, no, es que el enfermero, mire cómo me dejó la curación. Es que el enfermero me quitó la gasa y se fue y no ha regresado. Entonces, todas esas cosas que también sí suceden y el paciente se da cuenta, nos suceden a nosotros también por el estrés que estamos teniendo. La reducción del ausentismo y rotación laboral, bueno, pues hay una continuidad del cuidado, menos ausencias y una menor rotación laboral aseguran una continuidad en el cuidado del paciente y reducen los costos. ¿Cuántas veces no hay que faltaste 3 días sin avisar y ya mandan otro compañero y no sabe cómo se le hizo la curación, no sabe cuándo le toca y resulta de que el paciente te dice, es que esto me lo hicieron ayer, no, pero yo se lo quiero hacer hoy. Ah, bueno, pues aquí el que mande es usted, ¿no? Satisfacción laboral. El bienestar mental está directamente relacionado con la satisfacción laboral y la retención de enfermeros cualificados. Mejora los resultados en la salud, menos errores médicos, ¿no? Ya veíamos cuántas veces en los eventos adversos, todo lo que se ha dado con la intención de que reduzcamos los errores, porque se siguen dando, siguen sucediendo los errores. No, no es algo que ha bajado con todo lo que se ha hecho, llámese un checklist, llámese, digamos, tener una barrera máxima de cuidados, aún así se siguen dando los errores. ¿Qué nos está pasando? Mejoren la atención de calidad y la continuidad del cuidado contribuyen a mejorar resultados generales de salud. Beneficios en el sistema de salud, pues también van a reducir los costos, ¿no? Porque si hay ausentismo, va a llegar otra que me cubra y definitivamente también a ella le pagan, a mí me descuentan, pero quizá yo después vaya y me lo meta como económico y pues ya se pagó doble, ¿no? Los mejores resultados clínicos, los buenos resultados clínicos reducen los reingresos hospitalarios. Un paciente que se va
y le ocurre una infección asociada a la atención de la salud, va a regresar al hospital y obviamente eso genera dinero, ¿no? Entonces, la relevancia en el contexto actual, pues ya como lo comentábamos un poco, la pandemia del 2019 aumentó el estrés. La pandemia ha exacerbado los niveles de estrés y ansiedad entre los profesionales de la salud. La resiliencia, ¿cómo ser resilientes a todo esto? Bueno, pues es la capacidad de los enfermeros para mantener la salud mental durante las crisis prolongadas. Es esencial para la respuesta afectiva del sistema de salud. Ser resiliente sería el siguiente paso, pero sí es importante que para llegar a la resiliencia tengamos esto que acabamos de decir, como es el autoconocimiento, para podernos dar cuenta cómo podemos ser ayudados, cómo podemos ser autoayudados también. Ajá, también es importante entender y saber este envejecimiento de la población, que una población envejecida va a demandar más servicios de salud, lo que pone la presión más fuerte en los enfermeros, definitivamente, ¿no? Porque las necesidades de las personas adultas mayores son distintas a las de los niños o distintas a las de las personas adultas, ¿no? Cuidados paliativos es un enfoque que ya se está dando donde los enfermeros que trabajan cuidados paliativos enfrentan desafíos emocionales únicos, lo que hace que el apoyo en salud mental sea crucial para ellos, ¿no? Sabemos que en cuidados paliativos ahora se está dando también incluso desde casa y qué importante es saber que nosotros estamos haciendo aportaciones definitivamente en un paciente que ya no tiene cura, en un paciente que sabemos que lo estamos encaminando hacia el buen morir y que entonces las familias, los que están cerca de él, también tenemos que acompañarlos. Y son personas que son muy demandantes. ¿Por qué? Porque mientras ellos están en su duelo, ellos están también en la etapa, digamos, a veces de no aceptarlo y de querer hacer lo más que se pueda por este enfermo que sabemos nosotros que ya va camino a la muerte. Entonces, ¿cuáles serían otras herramientas que podemos usar? Pues sin duda el mindfulness, ¿no? Para la resiliencia en enfermería. Este trabajo de mindfulness, pues ya sabemos que es utilizado ya por muchas instituciones y que nos lleva a pensar que tienen un impacto positivo. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y sí funciona la mindfulness. Yo los invito a que si ustedes tienen esa oportunidad, busquen en dónde llevar a cabo este trabajo, porque dentro de ello aquí, como lo decimos, el mindfulness es la práctica de prestar atención plena al momento presente de manera intencional y sin juicio. Eso fue lo que hicimos hoy al inicio con 3 segundos de respiración. Estar aquí y en el ahora. Se centra en la conciencia y aceptación de los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas. ¿Qué pienso? Que la jefa viene y me cae mal, que el niño va a que el niño Juanito vuelve a llegar y me impacta, me hace sentir ternura. Ese es mi sentimiento. ¿Y qué sensación física? Oh, me duele el corazón. Cuando yo lo veo llegar, me duele el corazón. Entonces, vean cómo vamos atravesando nosotros este aspecto de fuera hacia adentro. ¿Cómo lo vamos haciendo nosotros? De que este paciente llega y que pareciera que es un paciente de afuera y no, lo convertimos en algo que puede ser nuestro también y que entonces ahí es importante por eso llevar a cabo pues este tipo de trabajo como puede ser el mindfulness, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues la reducción del estrés, la mejora en la regulación emocional, el incremento de la concentración y tener más claridad mental, fomento de la empatía y la compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Se está hablando mucho de la compasión en enfermería y sobre todo en cuidados paliativos. La compasión vista no como desde un sentimiento muy inferior, sino vista como desde como desde una emoción, desde un sentimiento que acompaña. Yo te voy a acompañar. Ya llegaste, el niño Juanito que tiene leucemia ya llegó, yo te voy a acompañar, voy a ser compasiva. Y estamos invitando justamente a eso, a ser toda una población compasiva, que no es fácil y que implica mucho trabajo con uno mismo, pero que también implica mucha madurez emocional para que nosotros podamos estar con los otros, porque estar con el otro no es fácil. Entonces, nuestro trabajo es eso, entregarnos con el otro, y si no sabemos hacerlo, pues vamos a sufrir.
Entonces, aquí también el desarrollo de la resiliencia en enfermería a través de esta estrategia para fomentar la resiliencia. Bueno, pues la formación y educación para participar en talleres, cursos de resiliencia, buscar redes de apoyo con los mismos compañeros, ¿no? ¿Cuántas veces no nos encontramos? Ay, ya llegó Juanito, ay, sí, ¿verdad? Yo siento bien feo con él, yo también, ay, sí, qué triste, ¿verdad? Mira a su mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, comentarlo, hablarlo, decirlo, ¿dónde lo sientes? Me da tristeza, me da coraje, me dan ganas de llorar. O sea, todo eso es importante. Y bueno, pues como conclusión, pongo aquí que la salud mental del personal de enfermería es un aspecto crucial que afecta no solo a los propios enfermeros, sino también a la calidad del cuidado que brindan a los pacientes y a la eficiencia del sistema de salud en su conjunto. A lo largo de esta presentación hemos abordado la historia, la trascendencia, actualidad y retos y desafíos de la salud mental, ¿no? El mindfulness, como ya lo comentamos, pues es una herramienta importante y que nos puede ayudar muchísimo en esta consolidación de tener esta fortaleza, ¿no? Pues hablábamos si nos vamos al tema, pues hablábamos de la fortaleza. ¿Cómo crear esa fortaleza? Pues a través del conocimiento. No puedes ser fuerte si no sabes lo que te pasa. No puedes ser fuerte si no hablas de lo que te pasa. La salud mental en enfermería es un componente esencial para un sistema de salud efectivo y compasivo. Compasivo, les vuelvo a repetir, es una palabra que me gustaría como invitarlos a que se la queden, a que la abracen, a que la guarden en su bolsa y que la tengan todos los días, porque el ser compasivo no es solamente con el paciente, no es solamente con la familia. También te invito a ser compasiva contigo misma. ¿Cómo te tratas? ¿No? ¿Cuántas veces no decimos, me traje mi comida y no comí? ¿Por qué? Porque no te diste los 10 minutos. Come, aliméntate, nutre tu cuerpo, quiérete, busca tu cuerpo, dónde está puesto. Entonces, pues, esa es mi presentación. Excelente ponencia, muchas gracias. Y así como eso, Eh, veo muchos comentarios, maestra Dejo de Elisa. compartir. Sí, Sí, adelante, maestra. Pues la verdad sí, es que estos temas, si ustedes los escuchan, son temas que dan para más, ¿no? Que dan lo para sabemos. más, que dan para hablar de nosotros mismos, porque creo que el trabajo fuerte está con nosotros, debe estar con nosotros. Pero Sí. también es importante querernos, aprender a darnos estos momentos. Y yo sin duda creo que el haber estado el día de hoy aquí tiene que marcar una diferencia. Entonces, sí, claro, muchísimas gracias además a usted por esta invitación, porque son temas que me encantan, me apasionan. Y muy interesante la forma de exposición también. Nos invitó a reflexionar. Tenemos que voltear a vernos nosotros. Vemos al paciente, a la familia, a todo mundo, pero nosotros no. ¿Y cuánto no daría yo porque en las áreas de los hospitales, porque en los hospitales hubiera un departamento de apoyo psicológico para las enfermeras, porque Sí, estamos atendiendo pacientes que a veces están graves, que nos angustia verlos, niños que también vemos su sufrimiento. Y bueno, sí, valdría la pena considerar, todas unidas hacer esa petición, se necesita. Y ya lo verán a lo sí, largo de estas sesiones, porque eh, vamos a ir despertando poco a poco que tenemos que pensar en nosotros también. sí, sí, definitivamente. Y creo que esta profesión dentro de los servicios sanitarios, más bien nos invitan a no hablar de ello, ¿no? O sea, Que ¿cuántas romper ese veces? esquema, Ah, sí. exacto, ¿no? Sí, es lo que decía, son tabús, no hables de ello porque si no hablas es que eres más fuerte. Y eso no es verdad. Ujú. Y hay preguntas, Sí, hay inquietudes. adelante. Entonces, Sí, Finito, sí. sí, hay preguntas, Lupita, no sin antes agradecerle a la maestra Elizabeth su excelente presentación. Y por acá, por ejemplo, nos dice Cecilia, dice, maestra Eli, alimenta mi alma con estos temas. Excelente presentación, gracias por compartir. Hay comentario de Araceli, que sí comparto con Araceli lo que nos dice, excelente ponencia,
difícil de llevar a cabo por sobrecarga de trabajo. Y luego Mm. aparte, problemas familiares. Yo creo que tenemos que entrar en esa empatía que todas somos mujeres. Digo, la mayor parte de las enfermeras, un alto porcentaje son enfermeras, somos mamás, somos abuelitas a veces, porque también somos abuelitas, somos tías, somos sobrinas, somos, jugamos muchos papeles y traemos una carga y también esa carga a veces no la llevamos también al trabajo. Entonces, por eso comparto con Araceli lo que dice, difícil de llevar a cabo por sobrecarga de trabajo. Sí. ¿Qué opina, maestra Eh, Elizabeth? Fíjate que sí quiero opinar porque ¿quién lo preguntó? ¿Quién lo comentó esto? Araceli, Araceli, quiero decirte algo bien importante. ¿Cuántas veces nos escuchamos o escuchamos a las jefas que dicen, aquí contratamos enfermeras, no problemas. Entonces, cuando entres aquí, deja tus cosas allá afuera y aquí métete a trabajar, ¿no? Eso es imposible. Y fíjate cómo, Araceli, desde cómo lo decimos a veces, lo que tú dices, imposible realizar, porque los problemas en casa, los problemas en el trabajo, es justamente hoy esa llamada de atención. Llamada de atención en el sentido de atención, hey, foco rojo, aguas, cuidado, ¿no? Algo está pasando, muévete y tratar de pensar, a ver, no utilizar esta parte como de imposible de hacerlo porque el trabajo, porque la casa, muévete y la invitación sería, a pesar de esto, ¿cómo puedo resolver esto? Y eso es un ejercicio porque entonces estamos creando habilidades. Y es lo que yo les decía hace rato. Así como vas al gimnasio a hacer pierna, conejo, etcétera, cuando tú empiezas a mover un poco estos discursos, estas narrativas, empiezas definitivamente a colocarte en otro lugar. Entonces, nada más es un comentario para Araceli, con todo respeto, pero es invitación nada más. maestra, también es importante decir que como enfermeras estamos acostumbradas a estar en el estrés. Ya llega un punto que ya forma parte del estrés de nosotros, o sea, ¿por qué? Porque vivimos en él, ¿verdad? Pero a lo mejor, como dice usted, hay que saber afrontarlo y saber decir, oye, ya rebasé esa línea, ese límite, ya me está dañando a mí, ese estrés o esa sobrecarga que traigo, ¿verdad? Sí, Saber decir hasta aquí, va. sí. Y sabes una cosa, José, perdón, ya estoy hablando Sí, de tú, sí, pero adelante. te voy a decir lo que sucede, lo que empieza a suceder. Empezamos a normalizar, fíjate lo que estoy diciendo es fuerte, Sí. empezamos a normalizar lo que estamos viviendo y dejamos de ver lo que a veces ya no vemos. Entonces, cuando decimos esta parte como, es que de verdad tenemos mucho trabajo, claro, o sea, si tú quieres, nunca acabas, porque te pasas de aquí para allá, nunca acabas. Entonces, la invitación es, eso no se va a acabar. Salte de ahí y siéntate 5 minutos, 10 minutos y di, estos 10 minutos no quiero saber nada. El mundo no se va a acabar. Hay Respira que cerrar los y ojos y hazte tú. respirar profundo. Segundos, así como lo hicimos al inicio, ¿no? Unos Profundo, segundos nada sí, muy más. Ajá. profundo también. Las Sí, Es una respiraciones, forma, ¿verdad? Lo sí, tuvimos en un webinar, sí, Lupita, ¿te acuerdas de esos ejercicios? sí, así es. Ah, Y antes, maestra, lo hacíamos incluso en los hospitales. Pausa para la salud. Y nos dábamos minutitos y hasta anunciaban por las bocinas. Es la hora de pausa para la salud. No lo vivieron en sus hospitales. Yo sí lo viví acá en hace la UMAE. tiempo, sí. No, aquí en la UMAE, no, pero sí, y nos dábamos un espacio y decían, dos, un turno para, o sea, en un momento una y en otro momento otro parte del equipo, a respirar, a movernos, ¿sí? sí, Y eran unos minutos, pero de alguna manera hacer esa pausa es como ahorita, cuando nos invitó a que cerráramos los ojos y que respiráramos. ¿A sí, poco no les dio cierta tranquilidad? Serían unos segunditos, pero no así nos es. dedicamos, maestra Elizabeth, no nos dedicamos ni esos minutitos.
Sí, y Nos fíjate, olvidamos de nosotros, sí. y fíjate lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Cómo en lugar de resolver empezamos a dar herramientas como para reconstruir en eso, sobre de eso. Entonces yo pensaba ahorita, por ejemplo, en la norma 035, que ya nos habla de que tu espacio tiene que ser ergonómico, ¿no? Que ponte la silla para que estés más cómoda. O sea, para que puedas estar 10 horas sentada en la computadora, ya ponte una silla cómoda. En lugar de decir, a ver, muévete de ahí, ve a caminar, ve a hacer esto, no. Entonces empezamos a normalizar esta situación y es fuerte, porque hablando de, digamos ya de aspectos filosóficos, etcétera, hay un autor que se llama Shulhan y hay otro que se llama Sigmund Baum, y estos, uno es sociólogo y el otro es filósofo, y ellos hablan de estos tiempos modernos, ¿no? Que les hablan de que vivimos en tiempos líquidos. Shulhan específicamente habla de la ansiedad, habla de cómo estamos tan ansiosos y ¿sabes qué dice? Es algo interesantísimo porque él dice, en la actualidad ya no necesitas tener a alguien que sea mejor que tú, porque tú mismo te autoexiges. Y entonces él pone el ejemplo de un perro no sé si ustedes han visto a un perro cuando está queriendo correr para quererse agarrar su cola. ¿Y cómo da tantas vueltas? No, llega un momento en que da tantas vueltas, nunca se va a alcanzar la cola porque es su cola. Entonces, la persona en la actualidad ya no necesita de tener, digamos, a alguien que sea mejor que él porque tú te autoexiges, nunca te vas a alcanzar porque resulta de que no te crees suficiente, nunca eres suficiente. Ajá, entonces, guau, o sea, son temas que, como digo, dan para mucho extenderse, pero a final de cuentas hablan de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, maestra. Es mucha, mucha reflexión. Sí, Lo que Eh, dice María Dolores Gabriela, efectivamente es de mucho reflexionar. Reflexionemos en eh, nosotros, en nuestro Tiene hacer. muchas felicitaciones, muy muchas importante gracias. tema. Gracias por el tema, muy interesante. Y por acá nos pregunta Socorro, dice, ¿hay algún test que se pueda realizar al personal dentro de la jefatura de enfermería? Y también dice Rodolfo que si hay alguna herramienta práctica recomendada para el Mindful, los Mindfulness. ¿Para los qué, perdón? Los Mindfuls. Ajá, ok, sí. Mindfuls. No sé cómo Ajá. se pronuncia. Mindfulness, ajá, los mindfulness. Mindfulness. A ver, el mindfulness es un proceso y es toda una dinámica, es todo algo, es algo que tienes que aprender a hacer. Y yo diría que empezaras, por ejemplo, con estos ejercicios de relajación, ¿no? De respirar, expirar, etcétera, etcétera, para que puedas empezar la idea del mindfulness es estar contigo mismo en el aquí y en el ahora. O sea, cuando ya estás muy sobrecargado, te sientas estresado, digas, no, no, a ver, para. Y siéntate y date unos 5 segundos, 10 20 segundos, 30 segundos, así como lo hicimos hace rato, con la intención de que tú te des cuenta dónde estás. Porque si no, sigues en el acelere, no tomas las mejores decisiones, lo que hablábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás corriendo y, ay, me falta esto, me falta lo otro, ya no te estás dando tiempo para reflexionar, entre comillas, y tomar las mejores decisiones. Entonces, bájate del camión que va a 180 kilómetros por hora, respira y vuélvete a subir. Eso sería con respecto al mindfulness. Y el otro que era, ¿de qué era el otro? Si hay Perdón. Ah, algún test sí. que se pueda Ajá. realizar al Sí, personal dentro de la jefatura de enfermería sí, claro. Hay para test que, detectar, ¿verdad? sí, hay test, ya son, digamos, muy comerciales. Tú puedes meterte al Google y test para burnout y te lo arroja. Y te lo arroja, son cuestionario de 10 preguntas en donde tú puedes darte cuenta dónde estás tú o tu personal, ¿no? Pero también hay otro cuestionario que es el de la ansiedad, que también está, y la de ansiedad y la depresión. Y son muy sencillos de que tú entres al Google y ahí le des en el Google test para depresión, test para ansiedad y te los va a arrojar. Ahorita no recuerdo el autor, pero quizá lo pueda conseguir y yo se los mando a lo mejor vía WhatsApp a la maestra Lupita para que ellos se los Pero lo compartan. subimos. Sí, Ajá, claro. para que ustedes se los Sí, compartan. claro. Y por aquí Pero, los debo de tener, pero sí se los paso. bueno, Sí. ok. Sí, Sí, nos pero, pregunta, ajá, continúa, sí, Finita. perdón, nos pregunta
si podemos enviar la ponencia. Esta ponencia queda grabada en el canal de YouTube de la FEMEC. Ahí la pueden encontrar dentro de unos 3 o 4 o 5 días. Ahí la pueden volver a ver. En breve la subimos. Ok. Exactamente, en breve se va a subir. Y hay un comentario de la maestra Lupita Miramontes, dice, un tema lleno de sensibilidad a la que muchas veces nos negamos. Las enfermeras nos preocupamos mucho por la pobreza del familiar que acompaña y hacemos hasta colectas. Por favor, maestra, ¿qué recomienda al respecto? Sí, mira, creo que es importante entender nuestra identidad como enfermería. Ajá. La identidad como enfermeras nos ha llevado a saber que nosotros somos como para ayudar al otro. Y hacemos hasta lo imposible, ¿no? Pues hay que hacer la vaquita para la señora, etcétera. Creo que no está mal. Al final de cuentas, hay que hacer lo que nos hace sentir bien, ¿sabes? Hay gente que te puede decir, bueno, no les des dinero, mejor dale comida, etcétera, pero yo creo que lo que te hace sentir bien, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que estábamos diciendo, ¿no? Esta parte compasiva, ¿cómo vas a acompañar? Efectivamente, en nuestras instituciones hay personas que luchan muchísimo para venir a la Ciudad de México y traer a su paciente, a su enfermo, a seguir pidiendo ayuda. Si eso se puede hacer adelante, pero si no, yo creo que también basta con estar acompañándola, basta con estar cerca de ella y justamente con acompañarla. ¿No? Pero bueno, Sí. eso también es importante, que es tu tranquilidad. Graciela nos dice, es la realidad y siempre necesitamos de estas palabras y qué mejor forma de decirlas. Gracias, maestra, excelente ponencia. Muchísimas gracias. La Este, verdad es que yo para enfermería le tengo, como lo dije al inicio, un gran respeto. Y todo lo que yo pueda hacer en pro de este trabajo, creo que yo estoy puesta para ello, ajá, porque sin duda creo que en enfermería hace falta esa parte. Yo siempre digo que un médico, a veces desde el primer día que se sienta en la universidad, le dicen el doctor, y nosotros no, aún terminando la carrera, no nos la creemos. Entonces es importante trabajar en nosotros, porque somos personas muy importantes. sí. Magda nos dice, soy enfermera psiquiatra y tristemente tengo muchas compañeras que no se dan cuenta de que necesitan una atención. Por todo lo que escuché ahorita, ahora entiendo su comportamiento. Lo malo es que descargan su enojo, frustración en las mismas compañeras y en los pacientes. Excelente ponencia. Sí, sí, recuerden lo que les dije, el autoconocimiento, ¿no? Muchas veces, a veces tú misma te conoces y tú dices, yo por ejemplo, a mí no me gusta, bueno, se me daba la pediatría. Y entonces yo preferiría estar con los adultos. Y cuando la jefa me mandaba a pediatría, les decía, jefa, no, a pediatría no, porque no es un servicio que me agrade, no me gusta. Mándame con los adultos a terapia intensiva, donde quieras, pero no con pediatría. Entonces, cuando tú tienes autoconocimiento, conoces tus limitaciones. Y eso es importante, pero también es importante que, por ejemplo, las jefas, ¿verdad? También sepamos escuchar. Si ella me dice que no le gusta, pues a veces lo hacen al contrario, ah, no, pues ahora mándala ahí toda la semana, ¿no? La Entonces, verdad sí, no, pues, ajá. Entonces, sucede lo contrario. exactamente. Entonces, cuando tú tienes autoconocimiento, lo que decíamos hace rato, cómo autorregularte. Ok, mi jefa me está mandando, ya no voy a decir, pero ¿cómo me voy a autorregular? Perfecto. Voy a empezar a saber cómo me voy a empezar a manejar ahí. ¿Cómo te vas a empezar a mover? Porque la gente, o sea, el que va a cambiar eres tú. El cambio es tú, eres contigo. Y una vez que tú cambias, todo cambia. Sí, debemos Es de la empezar por clave. nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Así, Sí, siempre hay que empezar. Vemos, como dicen, vemos la paja en el ojo ajeno, Sí, no. ¿sí? ajá, Pero tenemos que ocuparnos de nosotros, ¿sí? así es, No, y así no es, culpar a los demás de lo que sucede, analicémonos exacto, nosotros. así es, sí, Y también disfrutar cada instante de la vida, porque a veces nos acongojamos mucho. así es, Sí. sí.
Dice, Eddie dice, un área de salud laboral es justo y necesario para que tenga impacto en la propia institución, Eso sí es importante. Sí, Por eso ¿verdad? debemos de Sí. luchar, por tener un espacio de apoyo psicológico, un espacio de meditación, ahí mismo en el trabajo, en donde Sí. laboramos. ¿Por qué no se nos da eso? Porque también nos lo pedimos. Y apoyarnos nosotros, ser bien solidarias las enfermeras y los enfermeros, sí, sí. bien unidos, sí. Aquí No valdría la, exigir aquí val- más. ajá, sí. Aquí valdría la pena a lo mejor pensando en los que estamos aquí, en el aquí, en el ahora, en los que estamos aquí, que cada uno nos preguntáramos quién soy yo. Fíjense, porque esta persona que acaba de decir, pero ella, ¿cómo dijo? Que los compañeros, ¿cómo hacer que los compañeros, no? Algo así dijo. Ok. A ver, la pregunta sería, ¿cómo la dijo? ¿Me la repites, por favor, Es José? que está tan grande el chat y todavía hay 74 preguntas Ah, o bueno, comentarios. ok, así Ya se me rápidamente, perdió. ajá, no, rápidamente con esto que decía esta persona. Pregúntate tú. A ver, yo cómo soy con los demás. ¿De verdad me entrego? ¿De verdad escucho? ¿De verdad no critico? ¿De verdad no juzgo? A ver, ese es un autoexamen. Así se queda.